Se presentó a Jesús un alto jefe y, postrándose ante él, le dice: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle la mano y ella vivirá. Jesucristo se levantó y lo siguió. Entonces se le acercó una mujer que padecía una enfermedad hacía muchos años y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocarlo quedaré sana. Jesucristo dio la vuelta y al verla le dijo: ten confianza, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban la música fúnebre y a la gente que decía: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de Jesucristo. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, tomó la mano a ella y se levantó. Y esta noticia se divulgó por toda la región. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 18 al 26. La fe cambia sustancialmente la vida de un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 8 de julio, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica nos pide detener el pensamiento en el profeta más grande de todos los profetas que están en la Sagrada Biblia, en la historia de la salvación, que está dividido en dos grupos: profetas mayores y profetas menores. Este profeta está en el grupo de los mayores. El texto que se tiene de él es un texto de 65 capítulos. Es el texto más extenso que hay en toda la Sagrada Escritura. Isaías es considerado el profeta fiel a los ojos de Dios. Está considerado entre los más grandes de aquellos que anunció al Mesías. Despertó como el ansia por recibir al heredero del trono de David y verdadero para llegar a Dios. Isaías como que destaca la riqueza de la grandeza de lo que va a venir, el que va a nacer y lo que va a hacer. Y lo hace de una manera completísima. Hay otros dos que también hablan del acontecimiento, pero el que más se destaca es el profeta Isaías. Isaías está en el siglo VII, año 765 antes de Cristo, y él va desarrollando toda su profecía dentro de lo que significa la venida del Salvador, el nacimiento, su madre, qué hará, cómo lo hará. Por ejemplo, el capítulo 53 es como el drama de la pasión y muerte de el Mesías de Nazaret. Imagínense, ya un profeta 700 años antes de que naciera el niño ya sabe cómo iba a ser la pasión, la muerte de ese Mesías, de ese Salvador. Dice un historiador que termina la vida de Isaías martirizado por el rey Manasés de Judá. Hoy recordamos a un profeta maravilloso en la Biblia que se llama el gran profeta fiel a los ojos de Dios, Isaías. La fe cambia sustancialmente la vida de un ser humano. La fe, entendiendo la definición como una fe limpia, pura, transparente y centrada como lo aconseja la Iglesia Católica en el Concilio Niceno-Constantinopolitano del siglo III del cristianismo.
ahí la Iglesia Católica definió dónde debe estar la fe. Así que si la gente sigue preguntando lo mismo, tendrá que ir a revisar ese siglo tercero y no necesita tanto revisar el siglo tercero, necesita revisar el credo, porque ahí fue donde la Iglesia definió credo, en qué cree un católico y no más. Así que las preguntas sobran, ¿no se le parece? Es que me dijeron que esta sal me sirve, este aceite, esta agüita, esta oracioncita que me la venden, que mire señora, ahí dice creo en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo. Ahí dice, creo. Ese credo se llama Niceno-Constantinopolitano del siglo III. Entonces, la primera máxima para hoy, entonces la fe sí le puede cambiar sustancialmente la vida a una persona. Depende de qué clase de fe tiene usted. Si es limpia, pura, transparente, documentada, una fe cultivada, muy bueno que una persona tenga ese modelo de fe. Otra máxima, esta sí es en latín, hacía rato no encontrábamos una máxima en latín. Fides immota manet. Fides immota manet. La fe siempre permanece inconmovible. La fe no puede cambiar. En todo, así pase lo que pase, momentos de tristeza, momentos de melancolía, persecución, defraudarse de las situaciones que están pasando, la fe no se puede ir a pique. Fides immota manen, la fe debe permanecer inconmovible. El Papa San Juan Pablo II escribió un excelente documento, Fides et Ratio, la fe se combina muy bien con la razón. Entonces hay que también combinarla. Cuando le mete demasiado razón, entonces le daña la fe. Se convierte en brujería, chamanería, idolatría, en un poco de cositas que no ayudan para nada en la fe. Tiene demasiado racionalismo y demasiadas creencias y no es una fe limpia, pura. Fides et ratio en latín, la fe y la razón. Y ahí en ese documento de San Juan Pablo II es una exposición excelente de cómo moverse bien una persona de fe y una persona también racional, porque Dios nos hizo inteligentes, racionales, pero también nos regaló la fe. Así que el camino para ver con la fe es manejar muy bien las notas de la razón. La fe le cambia sustancialmente la vida a un ser humano. Hoy la palabra de Dios nos regala dos ejemplos. Hay muchos, sí, 900 años antes de este Evangelio de San Mateo, que es del año 100 de la era cristiana, y si nos devolvemos 900, por ahí aparece atrás el padre de la fe que se llama Abraham. Entonces, ¿sí hay ejemplos en la Biblia? Sí, muchos. Para uno tener una fe bien centradita, bien limpia y bien objetiva, no problemática y no confundirla con otra cosa, con otros asuntos que no tienen que ver con la fe. Tenemos dos ejemplos de una persona que va de Jesús de Nazaret. Mi hija se murió, pero si usted va y le pone las manos, yo creo que ella va a vivir. A ella le va a ir bien, porque yo creo que usted sí lo puede hacer. Y una mujer que llevaba 12 años con una enfermedad terrible, había visitado cantidad de médicos, pero nada le funcionaba y se fue y se puso a pensar. Según la fe de ella, le tocó la orla de su ornamento y con eso es suficiente. Y le resultó, y el maestro le dice, vete que tu fe te ha curado. Ahí tenemos como los dos ejemplos del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. La fe cambia sustancialmente la vida de una persona. El milagro se hace realidad cuando la fe es limpia y es pura, una fe que se cree absolutamente en la bondad y en la misericordia de Dios. Oigan eso. Una fe que no busca privilegios. Una persona de fe es una persona humilde y sencilla. Entonces, cuando ustedes oigan hablar a una persona de fe, hablando de sí misma y mofándose de sí misma,
o mostrándose en las redes la misma persona. Es muy triste esa fe que tiene esa persona. Una fe de una persona que tiene que ser humilde, sin privilegios, una fe que no entra en conflicto con la vida cotidiana. Eso también es muy bueno saberlo. Una fe que no entra en conflicto. Uno no puede llegar a tratar mal a todo el mundo allá en la calle, en las tiendas, por donde uno va caminando, que porque yo soy una persona de fe. Entonces creo que usted está mal y yo estoy bien. Es el mundo de los que algunas personas exageran los asuntos de la fe y se creen con autoridad para atacar a los demás y decirles que esa vida no es porque yo soy una persona de fe. Una fe que no es juez para mirar a los demás, que bueno, que nuestra fe no sea para estar juzgándole la vida a los demás todos los días o criticándole o mirándole los defectos a los demás y no mirárselos de uno mismo. Una fe que espera que se haga la voluntad de Dios, esa fe es muy buena. Es una fe que apenas se aferra a la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, así como lo enseñó el Hijo de Dios en la oración máxima que tiene la Biblia, que se llama el Padre Nuestro. Una fe que se abre al Espíritu de Dios, esa fe también es excelente. Es ese tipo de persona que comienza a hablar y la gente se queda impresionada, pero este señor está lleno de Dios. ¿Cómo habla de bueno y cómo sabe de cosas? No es que sepa mucho, lo que pasa es que el Espíritu de Dios es el que lo guía, porque él es que cree más en el Espíritu y menos en su inteligencia. Es esa fe tan bonita, una fe que se abre más a la voluntad y al Espíritu, que era exactamente lo que decían de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, cuando comenzaba a hablar en público, quedaban boquiabiertos, dice la Biblia, quedaban impresionados. Este hombre sabe mucho, es muy sabio. ¿Cómo habla de bien? ¿De dónde vendrá todo eso? Aquí está la respuesta. Una fe que se hace según la voluntad de Dios y se abre al Espíritu de Dios. Voy a hablar de otro personaje que es un excelente prototipo de la fe. Se llama la Santísima Virgen María. Es un excelente prototipo de la fe. La Virgen María cumple perfectamente la misión gracias a que ella creía en lo que estaba haciendo. Creía en lo que estaba haciendo. Y todo lo que hizo, lo hizo con fe, con una palabra muy corta, una frase muy corta. Hágase en mí según tu palabra. Y con eso solucionó el problema. Duró toda la vida que duró y pasó a la eternidad porque no murió. Pasó a la eternidad y pasó grande y maravillosa solamente con esa frase. Hágase en mí según tu palabra, y arrancó a trabajar y lo hizo perfecto. No hizo nada más sino hacer la voluntad de Dios. María también es reconocida como modelo extraordinario en el orden de la fe. Como abierta, es la perfecta discípula que se abre a la palabra de Dios y se deja guiar de la palabra de Dios. La Virgen María se mueve exclusivamente en un ambiente de fe y es tan perfecto que lo hace, que entiende lo bueno, lo que no cuadra y lo que sí cuadra. Lo que no cuadra, el hijo le dice: mujer, yo no tengo nada que ver con eso. A mí me invitaron a una fiesta aquí y esto es un matrimonio, pero que se acabó el vino, yo no tengo que ver con ese asunto. María inclinó la cabeza y se fue, llamó al jefe de los meseros y le dijo: hagan lo que les diga. Eso es manejar la fe en todas las situaciones. Encontrarse al niño en medio de los doctores de la ley y decir: pero ¿por qué me buscan? No saben que yo estoy ocupado, tengo que hacer mis cositas. Más bien hagan las de ustedes también y yo hago las mías. Y María y San José se quedaron así como en silencio. Es decir, estamos buscándote, estamos como desesperados, está perdido. No, la fe también tiene que llegar. Ese es el modelo extraordinario de que el Catecismo de la Iglesia coloca allí a la Santísima Virgen María. Se mueve exclusivamente en un ambiente de fe, pero muy cuadradito y muy paralelo, muy bien equilibrado. Por último, el apóstol San Pablo. ¿Qué nos dice San Pablo? San Pablo dice que hay que conservar y defender la fe. Dos verbos. La fe hay que conservarla. ¿Y cómo se conserva? Pues con la oración, con los sacramentos, con las obras de misericordia.
frenando más la lengua y escuchando más y frenando más la boca. Cerrando más la boca conserva mejor su fe, siendo una persona más prudente. Defender la fe, es decir, también es importante saber, porque el apóstol San Pablo dice: el buen combate de la fe, combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta. Dice San Pablo en su carta Primera Timoteo capítulo 1, Primera Timoteo capítulo 1, para vivir y crecer de acuerdo a la fe, dice el apóstol San Pablo. Cada persona, si quiere vivir según la fe, debe actuar por la caridad. Gálatas capítulo 5. Una persona se sostiene por la esperanza en la fe. Romanos capítulo 15. Estar enraizada en la fe de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica número 162. Ahí tenemos un buen mensaje para hoy: cómo la fe cambia sustancialmente la vida de un ser humano. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.